Aner Jiménez. Hola Francisco, hola Karina, muchísimas gracias por esa presentación, esa bienvenida. Yo también les doy la bienvenida a a todas las personas que se están integrando con nosotros y a todas las personas que están aquí presentes. Les agradezco mucho la confianza y por supuesto veo también caras de muchos socios a las cuales de verdad me da muchísimo gusto. Les mando muchos besos. Sé que me ven desde Perú, por allá. Ahí estoy viendo gente de Perú también, de México. Muchísimas gracias a todos los países que también nos están viendo. Aquí de Tabasco también. Ahí veo gente de Tabasco, de Chiapas. Gracias por todas las personas que están entrando. Y bueno, preparé esta presentación. Siempre, cada vez que preparo una presentación para ustedes, pues pienso un poquito la manera de cómo llegarles principalmente a su corazón para que llegue a su salud, o sea, principalmente eso, concientizar a la población. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, la presentación la hemos titulado Tu camino al bienestar con Trifecta y tu mejor aliado Airo. Yo soy licenciada en nutrición, tengo más de 25 años de experiencia en esta profesión que me apasiona y soy de Villahermosa, Tabasco, y vamos a dar inicio a esta presentación. Y quiero comenzar con esta imagen que les preparé. Yo quiero agradecer también al corporativo y a Alex porque me ayudaron a hacer esta presentación. Y fíjense bien, el camino hacia el bienestar. Aquí, como ustedes ven, cuando vamos a un lugar donde quizás no conocemos el objetivo principal o desconocemos un poquito esta parte, pues nos guiamos con el Google, ¿verdad? Con el Google Map. Y bueno, tenemos que muchas veces cuando nos desviamos paramos. Entonces, es una manera de representar en esta diapositiva que tenemos que hacer paradas y tenemos que ir con calma. O sea, no podemos, hay personas, los conozco como mis pacientes, que no se puede hacer todo un cambio al mismo tiempo, sino tenemos que ir poco a poco y cuando esto se convierte en hábito, entonces es totalmente diferente. El objetivo de esto es concientizar a la población y que encendamos esos genes que tienen que ver con salud para buscar la calidad de vida y la longevidad que muchos de nosotros que estamos aquí presentes queremos, ¿verdad? Entonces, uno de los primeros puntos es que vamos a hacer una autoevaluación, les voy a presentar una serie de gráficas en donde ustedes van a ver cómo pueden ustedes saber si tienen un proceso de inflamación celular, la dieta, que la palabra dieta muchas personas como que se espantan un poquito, ¿verdad? Pero es un régimen de vida, es un régimen que tenemos que adoptar de vida. Les vamos a presentar el mejor aliado para empezar un programa nutricional que es Airo. Y por supuesto una suplementación consciente. Voy a explicar por qué es una suplementación consciente. Voy a explicar sobre nuestra tecnología epigenética que es Trifecta. Voy a también explicar lo que es un ejercicio antiinflamatorio, hablando de las personas que no somos atletas de alto rendimiento, cómo podemos hacer estrategias para controlar nuestras emociones, nuestro estrés, porque impacta también en nuestra salud y podamos encender esos genes que tienen que ver con la salud. Entonces nosotros queremos ir por este caminito, ahí lo estoy cursando con el mouse. No queremos tener un proceso inflamatorio, no queremos tener un proceso silencioso que pasa desapercibido y de repente ocurre el diagnóstico de enfermedades crónico-degenerativas. Por ese camino no queremos ir. Entonces vamos a ir explicando cada punto. Y bueno, una estadística que tengo que mencionar es que el 75% de la población mundial tiene una inflamación celular. No lo sabe, no lo sabe. No está consciente de esto porque quizás no hemos educado a la población en donde debemos de hacer conciencia y hay una forma de saberlo, ¿sí? Aquí estamos para aprender a hacerlo. Entonces, realmente esto es una epidemia. Hoy en día, hablar sobre una inflamación celular que no se resuelve y que nos lleva a enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, la inflamación celular que no se resuelve es la mayor amenaza a nuestro bienestar, ¿ok? Y esto es muy importante, voy a tocar mucho este punto de la insulina, porque el exceso de insulina en sangre indica que hay un exceso de consumo de calorías
y por lo tanto hay un exceso de radicales libres que nos lleva a un estrés oxidativo, por ende a un proceso inflamatorio no resuelto y nos puede conducir a un proceso de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión, el cáncer, entre otras enfermedades. Ahora, aquí también hay un punto importante que tengo que mencionar. Si ustedes padecen una complicación o una enfermedad crónico-degenerativa, también podemos hacer este camino hacia el bienestar. Podemos hacer que esos genes se resuelvan y podemos hacer que tú tengas una calidad de vida. Ese es mi mayor objetivo en esta presentación. Bueno, entonces vamos a ver qué pruebas nos podemos hacer para saber si tenemos un proceso inflamatorio celular. Y uno de ellos es que es una prueba subjetiva, no es una prueba que precise, pero nos puede enfocar a ver si realmente tenemos o no. Ahora se las estoy poniendo para que ustedes la contesten. Si quieren hacer una captura de pantalla, con mucho gusto y con calma se las pueden hacer. Inclusive la pueden hacer posteriormente al mes, a los 3 meses, cuando ustedes decidan empezar a accionar, a hacer realmente un programa nutricional que los lleve a un bienestar. Entonces, esta serie de preguntas hay que contestar sí o no, no podemos contestar a veces, ¿verdad? Tenemos que ser muy concretos, sí o no, y si tenemos 3 positivas, quiere decir que tenemos un proceso inflamatorio celular. También les puede ayudar muchísimo a todas las personas que tienen algún familiar que quieren ayudar a hacer también esa conciencia. Hagan estas preguntas a sus familiares para saber y poder hacer cambios. Muchas veces cuando es en familia es más fácil hacer los cambios en casa. Bueno, otro de los marcadores inflamatorios que podemos hacer, hay un perfil de inflamación silenciosa, es un examen un poco caro, se hacen en laboratorios aquí en México, solamente hay uno en todo el país. Es caro y bueno, es un perfil que se llama de inflamación silenciosa que se saca de los fosfolípidos de las membranas celulares. Pero otro examen que está al alcance de todos es un examen de sangre que es de insulina, se tiene que hacer en ayunas, no más de 12 horas, hay que dejarlo pasar. Y debemos de tener un dato menor a 10 unidades por mililitro, ¿ok? Si tenemos un dato mayor, como por ejemplo más de 20 unidades por mililitro, quiere decir que tenemos un proceso acelerado de envejecimiento o un envejecimiento prematuro, que también se le llama oxidación celular o estrés oxidativo y que nos lleva a un proceso inflamatorio celular. A mí un dato que me llamó mucho la atención, ahorita les voy a mencionar más, por eso tenemos que tener estas pláticas precisamente para concientizar a la población, en este caso a todos ustedes que nos están viendo, y me llamó mucho la atención. Fíjense, si nosotros tenemos más de 10 unidades por mililitro de insulina, tenemos 5 veces la posibilidad de tener alguna situación en el sistema cardiovascular. Fíjense, por eso es tan importante el chequeo. O sea, estos estudios de laboratorio hay que hacérselos por lo menos 2 veces al año. Si salen inestables, entonces hay que hacérselos a lo mejor 3 o 4 veces al año. Pero siempre tenemos que estar conscientes de estarnos checando para que podamos prevenir antes de diagnosticar o de ya tener una situación más complicada. Entonces, debemos de hacernos este estudio, es en sangre, no debemos de pasar más de 12 horas, como les decía. Y bueno, el exceso de insulina nos lleva a una resistencia a la insulina, que es un término que ustedes ahorita están escuchando muchísimo. Y esto lo que va a hacer es precisamente acelerar el proceso de envejecimiento. Ahora fíjense bien, hay otros parámetros que se pueden sacar, son marcadores antiinflamatorios secundarios, pero nos dan una semejanza de lo que tenemos que hacer, o sea, de que realmente ya tenemos que hacer cambios en nuestras vidas para poder cambiar nuestra expresión genética a la salud. Son parámetros a base de, por ejemplo, pueden hacerse una biometría hemática, también se pueden hacer una hemoglobina glicosilada o un perfil de lípidos, por ejemplo, o a través de medidas antropométricas calcular, por ejemplo, el porcentaje de grasa. Entonces, por ejemplo, aquí debemos de tener en la hemoglobina glicosilada menos del 5%
En la glucosa, obviamente menos de 140. Yo soy un poquito más estricta, tiene que ser menos de 120. La división de triglicéridos y colesterol bueno tiene que ser menos de 2. Ahorita voy a profundizar sobre esta división. Y los triglicéridos tienen que estar en menos de 150, el colesterol malo, perdón, tiene que estar en menos de 100 y el porcentaje de grasa tenemos que tenerlos en datos normales. En el hombre es menos del 15% y en la mujer menos de 22%. Si esto lo tenemos fuera de los parámetros que he mencionado, bueno, estamos envejeciendo aceleradamente. Tenemos un envejecimiento prematuro. Ahora fíjense bien, esta división entre el triglicérido y el colesterol bueno, que debemos de tener, lo ideal es menos de 1 o menos de 2, o sea, estar entre 1 y 2, que es el dato moderado, nos puede decir si tenemos un grado de resistencia a la insulina. Fíjense qué sencillo es saber si algo está sucediendo en nuestro cuerpo para podernos concientizar. Ahora, también hay mucha literatura que habla que si nosotros tenemos más de 3, o sea que es alto, tenemos el riesgo de tener un infarto en el miocardio. Entonces, hemos visto de algún familiar o hemos escuchado que hay muchas personas que están jovencitas y que ya tienen situaciones de corazón o pues obviamente fallecieron a causa de un infarto al miocardio. Entonces tenemos que tener cuidado en este aspecto, por eso el hecho de concientizarse y hacerse los estudios de laboratorio. Tenemos también este examen que les mencionaba, que es la hemoglobina glicosilada, y eso también nos da una referencia si tenemos un grado de estrés oxidativo. Fíjense bien, tenemos que tener, lo ideal es entre 4.9 y 5.1. O sea, manejarse en ese rango, créanme que no es fácil. Aquí es tarea de que nosotros hagamos acciones en donde debemos de alimentarnos correctamente y por supuesto una suplementación adecuada con lo que voy a explicar sobre el ejercicio y el control de estrés. Tenemos que hacer todo, porque existen muchas dietas de moda, en donde no consumen carbohidratos o es nulo la ingesta de carbohidratos o pasan mucho tiempo sin comer y esto puede dar un dato menor a lo que es lo ideal y esto puede hacer que en nuestro cuerpo exista un grado de estrés oxidativo. ¿Ok? Entonces, hay otro tipo de evaluación que podemos hacer, que es el índice de masa corporal o también el índice de cintura-cadera, que debemos de tener estos datos normales. También pueden hacer una captura de pantalla para que ustedes puedan hacer esta evaluación en casa con una cinta de medir, con una báscula y ustedes irse checando. Y esto se le llama responsabilidad individual. Cuando nosotros llevamos la batuta de hacer conciencia de que tenemos que hacer una serie de estudios, tenemos que evaluarnos para saber cómo estamos y si esto está desajustado, pedir ayuda a los profesionales. Bueno, vamos a hablar de la primera defensa contra la inflamación celular o la inflamación silenciosa o la inflamación no resuelta, que es la dieta. Que vamos a hablarle en esta ocasión es tu régimen de vida, porque les decía que la palabra dieta a muchos les asusta. Muchas veces dicen voy a empezar la dieta y ya sienten hambre nada más por decir esta frase. Entonces vamos a decir régimen de vida. Vamos a empezar a hacer realmente un régimen de vida correcto. Hipócrates dijo hace mucho tiempo, dice, deja que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Y yo lo que quiero destacar, por eso puse esta frase, es vamos a respetar a los medicamentos como si fuera nuestro mejor alimento y nuestro alimento como si fuera nuestro mejor medicamento. Cuando un médico nos da una receta médica, somos conscientes de que debemos de seguir un horario y una cantidad, ¿verdad?, del gramaje de ese medicamento. Y somos conscientes también que debemos de tener un seguimiento. De esa misma manera tenemos que tratar al alimento. Tenemos que tener un horario, una cantidad y respetar el seguimiento de ese régimen alimentario. Entonces, les voy a decir, es súper importante hacer 5 comidas al día, de las cuales hay 3 principales, que es desayuno, comida y cena.
y hacer 2 refrigerios. Hay personas que hacen un desayuno, una comida, un refrigerio, cena y posteriormente un refrigerio. O todo lo contrario, empiezan con algo muy sencillo por los tiempos de su trabajo, que sería el refrigerio, posteriormente desayunan, comen, hacen un refrigerio a media tarde y terminan con su cena. Ustedes pueden acomodarse, pero lo ideal para nuestro cuerpo y nuestro organismo para estabilizar la insulina y la glucosa en sangre es hacer 5 comidas al día. Y les voy a mencionar sobre las leyes de la nutrición. Hay 6 leyes de la nutrición, que es hacer una alimentación completa, equilibrada, variada, suficiente, adecuada e inocua. Les voy a decir cada una de ellas. Si hablamos de completa, en el caso de lo que voy a exponer en este momento, es que debe de tener los 3 grupos de alimentos. Ustedes, cada vez que se sienten a comer, tienen que tener los 3 grupos de alimentos, que sea equilibrada a un porcentaje de grasa o un porcentaje de proteína y un porcentaje de carbohidrato que dé un 100%. Ahorita les voy a mostrar cuáles son esos porcentajes. Que sea variada, es decir, si vamos a comer pollo, pues que sean diferentes guisos, que se puedan hacer esos guisos que se permitan para no subir de peso. Eso es hacer una dieta variada, que sea suficiente a las necesidades de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y también que sea adecuada a la edad, al género, a si haces una actividad física o no la realizas. Tienes que tener muy consciente esto y que sea inocua, que quiere decir que no haya riesgos en la salud, que hagas la dieta o el plan nutricional en un lugar higiénico para no tener riesgos en la salud. Esas son las leyes de la nutrición. Es muy importante llevarlas a cabo cada vez que nosotros nos sentemos a comer. ¿Ok? Entonces yo les hablaba sobre porcentajes de grasa. Fíjense bien, la manera en que yo trato a mis pacientes es un régimen totalmente diferente a la pirámide que adoptó México de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos. Aquí yo en mis pacientes manejo otro tipo de porcentaje. De carbohidratos manejo un 40% porque el beneficio aquí es que favorece el control de la insulina, ¿ok? De la proteína es un 30% porque aumenta la saciedad. Entonces el paciente, o si ustedes quieren hacerlo, es apegarse más a un programa nutricional. Y no olvidarnos de las grasas, porque las grasas las han puesto como las malas del cuento. Tenemos que hacer una aportación en cada vez que nos sentemos en nuestro platillo de un 30% son grasas buenas, ¿verdad? Y esto va a regular también nuestro apetito porque va a estimular hormonas que tienen que ver con saciedad, como la colecistoquinina. Entonces, si nosotros tratamos al alimento como nuestro mejor medicamento, vamos a estar saludables, ¿verdad? Y vamos a tratar también de respetar esas porciones. Entonces yo les decía, en su plato tiene que ver siempre los 3 grupos de alimentos. Siempre tiene que ver proteína, siempre tiene que ver la presencia de grasita y siempre tiene que ver la presencia de carbohidratos. Ahorita les voy a presentar los carbohidratos que yo les llamo antiinflamatorios porque son de carga glicémica baja y que podemos utilizar, y esto nos va a llevar a que nuestra célula siempre tenga un proceso inflamatorio saludable. ¿Ok? Entonces fíjense bien, es importante que estén los 3 grupos. Si llegan a faltar, hay que recordarle a la persona que nos está sirviendo, ¿sabes qué? A mí me hace falta mi grasita, o fíjense que voy a llenar mejor, voy a ser protagonistas a las frutas o a las verduras en mi platillo para tener también la aportación de la fibra, ¿ok? Ahora, fíjense bien, yo he hablado mucho del concepto de inflamación celular, he hablado sobre el concepto de estrés oxidativo o de envejecimiento prematuro y he hablado sobre la insulina. Cuando muchas veces me refiero a la insulina, la gente puede relacionar glucosa en sangre. Son 2 conceptos totalmente diferentes. Entonces, fíjense bien, ¿por qué nos envejecemos rápidamente? ¿Por qué la población se está enfermando rápidamente? Precisamente porque no hay un control de insulina. La insulina es una hormona que segrega el páncreas y es una hormona de almacenamiento. Si nosotros nos excedemos de carbohidratos, entonces nos excedemos de azúcares.
Y el hígado, que es el laboratorio de nuestro cuerpo, los va a convertir en grasa corporal, principalmente en la parte abdominal, donde están todos nuestros órganos, que son los más importantes, y también los puede llevar a enfermedades cardiovasculares. Entonces, la importancia aquí es que tu estilo de vida o tu régimen de vida sea saludable, es decir, se va a conseguir si tú modulas la producción de insulina en cada tiempo de comida. Entonces, ¿cómo vas a regular esa insulina? A través de que tú conozcas las cargas glicémicas de los alimentos, porque la carga glicémica de los alimentos es la cantidad de insulina que se libera precisamente al torrente sanguíneo cuando consumimos carbohidratos. Entonces, les voy a presentar aquí una lista de cargas glicémicas altas y cargas glicémicas bajas. Entonces, estas listas son estas, por eso les decía, hay que hacer protagonistas a las frutas y verduras, porque son las que tienen más baja carga glicémica, pero ojo, hay algunas frutas que son muy altas en cargas glicémicas, principalmente las tropicales. Tenemos que moderar el consumo, se catalogan como altas cargas glicémicas. Estos carbohidratos que ustedes están viendo aquí, que es una lista, son carbohidratos que les llamamos antiinflamatorios porque nos van a ayudar precisamente a controlar la glucosa en sangre. Y estos son los carbohidratos de alta carga glicémica. Tenemos que ser muy moderados en el consumo de estos. Inclusive, aunque sean buenas las frutas, siempre hay que comerlas a mordidas, no en jugos, ¿verdad? Como los hacían nuestros ancestros, no tenían los aparatos electrodomésticos y no tenían ese tipo de enfermedades como ahora las tenemos. Tenemos que ser conscientes que todas las verduras y frutas tienen que ser a mordidas, ¿ok? Ahora, cuando nos topemos con estos carbohidratos, si ustedes no estuvieron en la presentación anterior y son invitados, háganle saber que hay un video, hay una grabación, escúchenlo porque ahí hablo de esta parte de cómo comer fuera de casa y cómo comer los carbohidratos desfavorables. Pero se sugiere que sea un puño la porción y solamente máximo 2 veces a la semana. Entonces, vamos a regular con esto que les estoy mencionando el exceso de insulina. Fíjense bien, aquí hay un dato muy importante que les quise poner aquí, que dice, el exceso de insulina es un poderoso factor de crecimiento. Hace que el ADN celular se divida con mayor frecuencia, haciendo que se acorten los telómeros del ADN y nos acerque a enfermedades crónico-degenerativas. Por eso la importancia de controlar la insulina en sangre. Fíjense bien. La salud está relacionada íntimamente con los alimentos y las hormonas. Es decir, cuando nosotros comemos y hacemos todos esos procesos digestivos, las hormonas empiezan a hacer su función. Pero una de las hormonas que hacen una de las funciones para estabilizar precisamente la glucosa y la insulina es la insulina y el glucagón. O sea, el páncreas segrega estas dos hormonas y aquí hay un eje, así se le llama, eje insulina-glucagón que tenemos que tener en equilibrio. Si nosotros no tenemos en equilibrio esto, podemos tener desajustes tanto en la insulina como en la glucosa en sangre. Y una de las cosas más importantes que tengo que mencionar es que empezamos a tener glucosa cerebral de baja calidad. Si ustedes quieren tener buena calidad de glucosa en su cerebro, quieren tener buena concentración, quieren tener buen estado de ánimo, tienen que tener ese equilibrio. Y ese equilibrio se va a llevar a cabo cuando ustedes comen carbohidratos de baja carga glicémica y proteínas de calidad al mismo tiempo. Por eso en su plato deben de tener los dos grupos de alimentos. Cuando se pierde este eje o se perturba este eje, como resultado empezamos a envejecer rápidamente. Por eso es muy importante que siempre comamos estos dos grupos de alimentos para tener este equilibrio, porque estas dos hormonas son las hormonas que van a ayudar a almacenar esta glucosa a nivel celular y a tener una estabilización el tiempo que pasen sin comer para la nueva llegada del próximo tiempo de comida. Bueno, les voy a hablar ahora sobre la suplementación consciente. ¿Por qué les digo consciente? Es muy importante que cuando ustedes vayan a tomar algo, sepan lo que están tomando, sepan qué ingredientes tienen, sepan los beneficios que van a tener.
Porque muchas veces dicen, esto es muy bueno, tómatelo, y no sabes ni lo que te estás tomando. Entonces, no estás consciente de la suplementación que estás tomando. Entonces, por eso es muy importante que sí lo sepas. Yo te voy a dar información de nuestros suplementos en relación a los beneficios que tenemos cada uno de ellos. Primero te voy a hablar de Airo, que es el mejor aliado, y te voy a decir por qué es el mejor aliado, y como profesional en la salud nutricional te lo voy a decir. Todos los pacientes que consumen Airo se les hace mucho más fácil apegarse a un programa nutricional. Mucho más fácil. Empiezan a experimentar una serie de beneficios que van a hacer que puedan cumplir sus acciones y sus metas y el propósito que tienen. Entonces, por eso es tan importante que Airo no se quede a un lado, que ustedes consuman Airo precisamente por estos beneficios que yo he visto en cada uno de mis pacientes. Pero Airo es una bebida que se considera una bebida epigenética, porque nos va a ayudar precisamente a hacer este cambio, y por supuesto lo que va a ayudarnos también es a bajar de peso, a darte la energía que necesitas y el bienestar en general. Hay pacientes que a mí me han dicho, por ejemplo, no hago ejercicio, en la vida he hecho ejercicio y no creo que lo haga. Así me lo dicen tal cual. Pero cuando empiezan a tomar la tecnología, cuando hacen que Airo esté presente en cada uno de sus tiempos de comida, en este caso es una vez al día, van a ver la diferencia porque empiezan a controlar sus ansiedades de comida, empiezan a tener hábitos alimentarios y los van a llevar a que se cumplan esas metas que quieren. Entonces, fíjense bien, Airo tiene varios ingredientes que les voy a ir mencionando. También pueden hacer una toma de pantalla. Pero bueno, el mango africano por excelencia es saciante, porque realmente también lo que te va a ayudar es a controlar los lípidos en sangre, porque tiene un alto contenido de fibra y el producto tiene inulina. Por eso no nada más va a controlar la insulina y la glucosa en sangre, sino también los lípidos en sangre. Te van a ayudar a bajar de peso, que esto es algo fundamental, principalmente en la grasa abdominal. Y como te decía, va a regular los niveles de insulina porque va a ayudar al metabolismo de los carbohidratos. Para mí es fundamental que los ingredientes principales de Airo estén acompañados de inulina, que es un ingrediente que yo utilizaba hace mucho tiempo en mis pacientes, teniendo excelentes resultados en el peso, pero también excelentes resultados en la salud digestiva y por supuesto también en sus exámenes de laboratorio. Entonces va a ayudarnos también a la quema de grasa. Tenemos otro ingrediente dentro de Airo, que es el polinicotinato de cromo, que va a favorecer el metabolismo principalmente de los nutrientes. Es decir, vamos a tener mejor absorción y metabolismo de los carbohidratos. De igual manera, también tiene incidencia en regular la insulina, la glucosa en sangre, va a equilibrar también el colesterol y nos va a ayudar también a potencializar la ganancia de masa muscular. Cuando nosotros estamos teniendo una buena segregación de insulina, también tenemos una glucosa estable en nuestro cuerpo y está funcionando esta hormona del glucagón, entonces no va a haber ruptura muscular, vamos a tener una estabilidad y vamos a ser constructores de la masa muscular por aquellas personas que quieren hacerlo. Va a mejorar mucho la salud mental. Vamos a ayudarnos a tener mejor concentración, más claridad mental, mejor enfoque, y también nos va a ayudar a que se absorba el cromo que nos comemos, o sea, que no tenemos que ayudarnos a una suplementación, sino de lo que nos comemos vamos a tener una mejor absorción de este nutriente en caso de deficiencia, ¿ok? También tenemos otro ingrediente fundamental dentro de Airo, que es el fruto de café verde, que es uno de los que nos va a ayudar a tener energía y es un antioxidante que también nos va a ayudar muchísimo a alentar el proceso de envejecimiento, por eso se considera antioxidante. Es depurativo, es diurético, es digestivo, nos va a ayudar también a la quema de grasa y también tiene beneficios principalmente en la degeneración de nuestro cerebro. Se ha dicho que cuando se consume Airo y este ingrediente que está presente en Airo, vamos a estar de muy buen estado de ánimo.
También está el Citrus aurantium, que es un ingrediente seguro. Quiero decirles que es un ingrediente seguro dentro de este suplemento, porque también nos va a ayudar a tener un mejor rendimiento deportivo, va a ayudarnos a que nuestra actividad física se realice correctamente, nos va a ayudar a las personas que hacen ejercicio a tener mejor resistencia y a efectuar correctamente los ejercicios. También nos ayuda mucho al funcionamiento digestivo y a la quema de grasa. Este suplemento no es nada más para las personas que hacen ejercicio, sino a las personas que no hacen ejercicio, y les va a ayudar a que tengan ganas y posteriormente realizarlo. También tiene un control de apetito que nos hace disminuir la ansiedad, principalmente por los carbohidratos. Principalmente esa gente que tiene el que quiera picar carbohidratos, ya sea en la mañana o por la tarde. Este es un buen aliado. Y como les decía, es un ingrediente totalmente seguro, inclusive nos va a ayudar también a que nuestra frecuencia cardíaca esté más estable. Tenemos otro ingrediente que también nos favorece mucho a la energía de nuestro cuerpo, es el concentrado de polvo de fruta de guaraná, y se destaca mucho porque es una alternativa mucho más saludable que el café, es una fuente de energía totalmente natural. Es saciante, mejora la digestión y también nos va a ayudar a tener un mejor estado de ánimo. Y bueno, esto es como aliado dentro de la tecnología que manejamos nosotros. Cuando les decimos una tecnología epigenética, para las personas que por primera vez están escuchando este término, epi significa alrededor de nuestro gen. Es decir, nosotros no podemos modificar el código genético, pero sí la forma en que se comporta o cómo se expresa. Y esto depende de lo que suceda a nuestro alrededor. Aquí estás viendo una foto de dos gemelas, de las cuales tienen su físico totalmente diferente, sin saber cómo se sienten, ¿verdad? Pero nada más de ver, pues sabemos que tienen un estilo de vida totalmente diferente. Entonces, ¿cómo puede afectar o cómo puede ayudarnos, ¿verdad? Todo lo que hacemos, todas nuestras acciones, o todos los hábitos que tenemos día con día en relación a que nuestro gen pueda tener salud o pueda inclinarse a la enfermedad. Entonces, por eso es muy importante pues alejarnos de las comidas procesadas. Tenemos contaminación, podemos hacer algo, ¿verdad? Pero vivimos constantemente en una contaminación. El ejercicio exagerado no se debe de hacer si no eres atleta de alto rendimiento. Nos afecta también los rayos solares, nos afecta el que no consumamos un suplemento. Ahorita, hoy en día, es sí o sí usar una suplementación. A mí me da mucho gusto que muchas personas que nos dedicamos al gremio médico ya están dando suplementos en sus recetas. Y por supuesto también tenemos que tener un sueño de calidad, influye mucho en nuestro gen. Alejarnos del tabaquismo, disminuir las bebidas alcohólicas y empezar a controlar el estrés. Entonces, les voy a presentar una forma de también hacer que nuestros genes se expresen en salud, y esto es una tecnología totalmente nueva. Así como tiene el cuerpo la capacidad de enfermarse o esa habilidad de enfermarse, tenemos la habilidad de sanarnos, de resolver ese daño celular. Y bueno, quiero decirles que desde los 0 a los 20 años tenemos una proteína vigente en nuestro cuerpo, súper vigente. Luego de los 20 años baja considerablemente. Esta proteína que está en cada una de nuestras células se llama factor de regeneración nuclear 2, es una proteína clave. Y bueno, cuando esto disminuye, ahí es donde empezamos a envejecer. Pero les decía que depende mucho de lo que hay a nuestro alrededor para que a lo mejor empecemos a envejecer muy aceleradamente o tengamos un envejecimiento prematuro. Les voy a explicar con más calma qué significa esto. Es como una manzana, cómo pierde esa habilidad de antioxidante, es decir, se va oxidando, ¿verdad? En temperatura ambiente. Es algo muy similar que sucede en nuestro cuerpo, pero porque se pierde esta habilidad de defensa antioxidante. ¿Por qué? Porque disminuye esta proteína que se llama NRF2. La ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado, la suplementación también, y por eso realmente tenemos hoy en día un suplemento que nos puede ayudar a empezar a defendernos, ¿verdad? Y empezar a producir esas enzimas
que nos dan esa defensa de ese proceso de oxidación o ese envejecimiento prematuro. Les presento Genomex. Genomex es un suplemento que precisamente tiene la habilidad de empezar a que nosotros produzcamos nuestros antioxidantes, que son las de primera línea de defensa, se les llaman antioxidantes primarios. Los más conocidos es el superóxido dismutasa, la catalasa y el glutatión. ¿Qué quiere decir esto? Es un suplemento que tiene ingredientes naturales y que cuando se consume, al tener esta activación de la proteína, y es el número 1 en tenerla más tiempo, se va a tener esta respuesta y esta habilidad de defendernos del proceso de oxidación. Esto no lo pueden hacer las vitaminas y los minerales. Las vitaminas y los minerales, para regular el estrés oxidativo, no lo hacen ni en cantidades muy altas. Desafortunadamente no es así, se ha comprobado esto. No quiere decir que no debemos de consumirlas, por supuesto tienen otras funciones las vitaminas y los minerales, pero si nosotros queremos regular el estrés oxidativo, no lo pueden hacer las vitaminas. Entonces este es el número 1 a nivel mundial que lo podemos hacer, se llama Genomex. Ahora les voy a hablar de algo que debemos de cuidar muchísimo. Nuestra microbiota intestinal. Igual, Hipócrates decía que todas las enfermedades comienzan por el intestino, ¿ok? Esto es algo que se escuchaba hace mucho tiempo atrás. Ahorita ya están poniéndole atención principalmente a un revestimiento que se está considerando como un órgano importante en nuestro cuerpo, que se llama microbiota intestinal. Es la más extensa que tenemos en nuestro cuerpo y, por supuesto, si nosotros la cuidamos, vamos a tener salud, vamos a evitar el proceso inflamatorio celular. Inclusive podemos regular el estrés oxidativo. Pero si tenemos este revestimiento intestinal en porosidad, o tenemos fuga, es donde realmente empezamos a tener situaciones en nuestra salud. Es decir, nos empezamos a desnutrir, aunque nos veamos muy bien, aunque tengamos sobrepeso, nos podemos desnutrir o podemos empezar a tener situaciones digestivas, neurológicas, en el sistema nervioso, inclusive podemos tener hasta dolor. Por eso es tan importante cuidar nuestra microbiota intestinal. Actives tiene herramientas que también nos pueden ayudar a concientizarnos cómo está esa microbiota intestinal a través de estos dos formatos. Uno es el mapeo para conocer el estado de salud y el otro es una guía nutricional, es una orientación nutricional donde te vamos a hablar de cómo es la importancia de cuidarnos adecuadamente con una serie de recomendaciones, inclusive la autoevaluación. Pero aquí hay un reporte de bienestar cerebral y de reporte de la microbiota intestinal. Es muy importante que ustedes se la hagan constantemente para ver cómo vamos cambiando en este aspecto. Tenemos un suplemento dentro de Actives que nos va a ayudar precisamente a cuidar este revestimiento intestinal. Se llama Link. Los ingredientes principales de Link es el ácido butírico y también tiene inulina de agave. ¿Cuáles son los beneficios de este suplemento? Va a mejorar la absorción de nutrimentos, tanto de los macronutrientes, que son las proteínas, carbohidratos y grasas que deben de tener siempre presentes en tu alimentación, como los micronutrientes, que son las vitaminas y minerales. Nos va a ayudar también a absorber los suplementos. O sea, no es nada más lo que comemos, sino también lo que nos suplementamos. Nos va a ayudar también a mejorar el control del azúcar en sangre, el colesterol y los triglicéridos, y también nos va a ayudar a controlar la insulina. Es muy importante que si hacemos todo esto, vamos a tener un mejor sistema inmunológico, neurológico, digestivo y nos va a ayudar también a activar nuestro colágeno en la piel. Por eso es tan importante que también consumamos proteína en nuestra alimentación. Y también nos ayuda a controlar nuestro peso, es decir, empezamos a tener un metabolismo con mejor función y podemos llegar al propósito de nuestro porcentaje de grasa corporal. Es muy importante mencionar que este suplemento, aunque al principio tengamos la microbiota con porosidad o con fuga, vamos a tener una buena respuesta porque tiene una tecnología que los hace únicos en tener el 100% de esta biodisponibilidad, gracias al doctor Alsap con esta tecnología de su laboratorio Tesseract. ¿Ok?
También tenemos otro suplemento que se llama Optimen. Optimen tiene también beneficios. Me encanta Optimen porque realmente muchas personas buscan el que no tengan alguna situación que incapacite su vida, ¿verdad? Muchas veces el dolor te puede incapacitar en tu trabajo, en tu convivencia, en tu familia, etcétera. Entonces, este suplemento precisamente fue diseñado para disminuir el dolor que sí sientes, sin embargo, también tiene una incidencia por otra vía de transmisión en regular el proceso inflamatorio celular. Por eso es tan importante que lo consumas en sinergia con Genomex. Entonces, este suplemento tiene también sus beneficios, son antioxidantes, es un antiinflamatorio, disminuye el dolor principalmente de articulaciones o dolores que son molestias menores, ayuda a mejorar la flexibilidad y también nos puede ayudar a situaciones como hígado graso, situaciones renales. Inclusive también se ha utilizado en pacientes que tienen situaciones respiratorias, porque todo lo que tengamos con un proceso inflamatorio agudo nos ayuda Optimen. Optimen está hecho de tetrahidrocurcumina, que es un metabolito mucho más sencillo de absorción. Lo extraen de la cúrcuma, pero la cúrcuma es una molécula muy pesada, difícil de absorber, y hacen sinergia con otro ingrediente que se llama Boswellia, teniendo estos resultados. De hecho, yo lo doy a pacientes que son alérgicos a los AINES o los antiinflamatorios y tienen excelentes resultados. Estos suplementos, la ingesta según sus formuladores es esta. Ustedes pueden, por ejemplo, tomarle también esta captura de pantalla. Son la ingesta de los formuladores, por eso les estoy poniendo aquí. Y bueno, es la manera idónea de utilizarlos. Ahora les voy a hablar un poquito, bueno, no un poquito, les voy a hablar sobre el ejercicio antiinflamatorio. Reducir este proceso inflamatorio celular a través del ejercicio. Y hay dos tipos de ejercicio, que es el ejercicio inflamatorio y el ejercicio antiinflamatorio. Así lo he clasificado y bueno, vamos a hacer el saludable, que sería el antiinflamatorio. Pero hablar de un ejercicio inflamatorio, fíjense qué es lo que cuando hacemos un ejercicio, cómo saber si estamos haciendo un ejercicio inflamatorio. Primero que nada, les puede alterar el sueño, ¿ok? O les puede aumentar la hormona del antiestrés, que es el cortisol. El cortisol es una hormona que nos protege del estrés, pero si nosotros no controlamos el estrés a través de lo que está a nuestro alrededor, que son el manejo de las emociones, o hacemos un ejercicio exagerado, entonces esta hormona del cortisol, en lugar de defendernos, empieza a ser tóxico en nuestro cuerpo y nos lleva a un proceso inflamatorio celular. También acelera el proceso de envejecimiento, también nos va a llevar a la pérdida de masa muscular, nos va a impedir que quememos grasa corporal cuando estamos haciendo un ejercicio exagerado o un ejercicio donde el tiempo ya pasa más de 1 hora y media o 1 hora, entonces empezamos a sentir que no estamos bajando de peso, es un ejercicio inflamatorio. También nos lleva a riesgos de enfermedades crónicas porque estamos alterando el cortisol, la insulina y el proceso inflamatorio celular. Podemos estar expuestos a lesiones deportivas o a situaciones crónico-degenerativas como osteopenia o osteoartritis, y nos va a disminuir la testosterona, que es una hormona que nos ayuda a quemar grasa, pero también es una hormona que es del deseo, es decir, baja el deseo sexual, principalmente en hombres y mujeres. Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo debemos hacer el ejercicio? Tenemos que hacer un ejercicio totalmente antiinflamatorio, donde mejore nuestro sueño, es decir, que tengamos un sueño, que nos sintamos al levantarnos, que estamos descansados. Es un ejercicio que les va a ayudar a controlar el cortisol, les va a ayudar a controlar la insulina, por lo tanto van a empezar a regular la glucosa en sangre. Esto nos va a ayudar también a la quema de grasa. Nos va a ayudar a disminuir la ansiedad por comer, nos va a alejar de enfermedades crónico-degenerativas. Es un ejercicio que no vamos a tener, por supuesto, ninguna situación de articulaciones o lesiones, etcétera, y nos va a aumentar la testosterona, aumentando también el deseo sexual y también la quema de grasa. ¿Cómo es el ejercicio antiinflamatorio?
A mí muchas veces yo escucho hablar de que este ejercicio es cardio y este ejercicio es puro cardio y no es puro cardio. Entonces, fíjense bien cómo son estos ejercicios. El ejercicio aeróbico, que no es el aeróbics, el aeróbico es hacer ejercicio en presencia de oxígeno, que sea de larga duración y que la intensidad sea baja o que sea constante o que esté en un ritmo de frecuencia cardíaca. Y esto nos ayuda a nivelar los niveles de insulina en sangre. Por eso a los diabéticos y a las personas que tienen alguna situación cardiovascular les dicen, por favor, haz un ejercicio aeróbico o haz un ejercicio cardiovascular. Eso también nos va a llevar a la quema de grasa, nos prolonga la vida y también nos ayuda a esta hormona que nos va a hacer que tengamos mejores reparación de las células cerebrales. Tenemos otro ejercicio que se llama anaeróbico. Es un ejercicio muy diferente al aeróbico. Es decir, aquí es en ausencia de oxígeno, de corta duración y de alta intensidad. Es decir, las frecuencias cardíacas van a estar oscilando. Eso es un ejercicio que nos va a ayudar muchísimo también a la quema de grasa, principalmente la que está localizada, es decir, por ejemplo, caderas, la parte de la espalda, la parte de los brazos, la parte de las piernas. Y el ejercicio aeróbico nos va a ayudar a bajar la grasa, principalmente abdominal. Entonces, este ejercicio también nos ayuda a aumentar la testosterona, vamos a tener mejor fuerza muscular, inclusive nos va a ayudar a construir masa muscular, nos va a ayudar a ser autosuficientes, nos va a ayudar también a mejorar nuestro sistema inmune, ¿sí? Entonces, este es el ejercicio anaeróbico. Y no olvidemos el ejercicio de estiramiento, súper importante. Aunque tengamos 20 años, hay que hacer estiramiento, porque el paso de los años, los ligamentos y los músculos se acortan. Entonces, si tú te quieres tener realmente tus ligamentos largos, que tú puedas alcanzar a algo, por ejemplo, que no tengas dificultad para agacharte, etcétera, tenemos que hacer un ejercicio de estiramiento. Y también es necesario después de un ejercicio aeróbico o anaeróbico. Siempre la presencia de un estiramiento prepara al cuerpo a finalizar el ejercicio y posteriormente no tener la posibilidad de lesiones o limitaciones, ¿no? Ahora, voy a ir a la parte también de reducir ese daño colateral que es del proceso inflamatorio celular, que es el control de nuestras emociones o reducir el cortisol. El cortisol es una hormona que les decía es la hormona del antiestrés, pero cuando nosotros no nos alimentamos correctamente, no nos suplementamos correctamente o no sabemos manejar nuestras emociones, pues hay un daño colateral. Entonces, el aumento de cortisol aumenta obviamente el proceso inflamatorio celular y hay 3 tipos de estrés: el estrés físico, emocional y nutricional. El estrés físico es esa falta de descanso, también cuando hacemos un ejercicio muy exagerado sin ser atleta de alto rendimiento, ni llevar una alimentación de un atleta de alto rendimiento, ni llevar una suplementación de un atleta de alto rendimiento. El ejercicio, el estrés emocional es esa situación cuando tenemos un duelo que no es manejado correctamente, o tenemos preocupaciones, o tenemos odio, rencor, etc. Y el estrés nutricional es hacer una dieta muy alta en carbohidratos o muy baja en carbohidratos o limitarte el consumo de alimentos. Ese es el estrés nutricional. Tenemos que determinar cada uno de ellos. Es importante para poder controlar el ciclo del cortisol, que es muy importante, y que esta hormona haga su función de defendernos del estrés. Entonces, el estrés es cualquier cosa que nos ponga en sobrecarga, o sea, que nos saque de nuestra situación de tranquilidad, de vida, y obviamente esto nos va a llevar a que podamos tener un proceso inflamatorio celular. Y esto es considerado también los malos hábitos. Tenemos que empezar a tener mejores hábitos. Entonces, un ejercicio prolongado no es un buen hábito. Excedernos en comidas no es un buen hábito. Saltarse comidas tampoco es un buen hábito. Tomar demasiados estimulantes no es un buen hábito.
excedernos de nuestro peso también no es un buen hábito. Y bueno, también utilizar alimentos, ¿cómo se llama?, que tengan un exceso de azúcar, tampoco es un buen hábito, además de también limitarnos del consumo de los carbohidratos. Siempre tenemos que tener los 3 grupos de alimentos. Y bueno, hay otras estrategias para gestionar nuestras emociones. Ahí puse muchos puntitos que debemos de hacer. En un libro de Marian Rojas decía, el 90% de las preocupaciones no pasan. Entonces tenemos que mejor ocuparnos, tenemos que fijarnos metas, propósitos, tenemos que tener una actitud positiva realmente para poder realizar todas nuestras actividades. Y esto obviamente transmitirlo a cada uno de nuestros integrantes de la familia para tener un ambiente mucho más positivo y más sano. Pues aquí les muestro algunas estrategias para gestionar nuestras emociones y bueno, poder tener esa estabilidad emocional que muchas veces buscamos. Aquí hay una imagen donde muestra un resumen de cómo lo podemos hacer: tomar agua, tener un horario de comida, hacer un ejercicio moderado, autoevaluarte, siempre escoger carbohidratos de buena calidad o antiinflamatorio, por supuesto tener un sueño de calidad, sentirnos relajados o buscar siempre el ambiente positivo y siempre tener pues obviamente el interés de estarnos checando en estudios de laboratorio. Les mencionaba que 1 o 2 veces al año. Con esto termino la charla, o sea, vamos a tener ese camino hacia el bienestar, redefinir nuestra salud. Puede ser un trabajo que todos podemos hacer. Nada más es cuestión de concientizarte, de tomar la decisión y vas a hacer muchos cambios de hábitos en tu vida, tener un propósito y vas a tener calidad y longevidad. Eso les deseo a todas las personas que nos están viendo, alejarnos de ese camino que nos lleva al proceso inflamatorio celular, utilizar una suplementación consciente y nuestra compañía tiene la mejor suplementación de control epigenético. Con esto termino. Muchísimas gracias por todas las personas que nos pusieron atención y bueno, muchísimas gracias por estar aquí presentes.